Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado de compartir algo muy especial con ustedes. Si son fans de las novelas turcas, o si simplemente les gusta el drama, la emoción y el romance de este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Love is in the Air, una serie que nos robó el corazón a muchos. Y más específicamente vamos a desentrañar el misterio detrás del mensaje que Kerem, interpretando a Efe, le envía a Hande personificada como Serkan, ese mensaje que realmente nos emocionó y que nos hizo suspirar a todos. ¿Recuerdan esa escena? Fue épica. Si aún no han visto la serie, no se preocupen. Este vídeo no contiene spoilers importantes, pero les aseguro que les va a dar muchísimas ganas de correr a verla. La relación entre Efe y Serkan, aunque compleja y llena de altibajos, nos regaló momentos inolvidables. Y ese mensaje en particular, esa promesa, esa declaración, ¡ay, por Dios! Es de esas cosas que te hacen creer en el amor, en la esperanza, en que todo puede ser posible. Así que prepárense para un viaje a través de escenas clave, para analizar las emociones, para entender el contexto y por supuesto, para revivir la magia de Love is in the Air. Y antes de que empecemos, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. No se lo pierdan. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Empecemos. Para entender realmente el impacto del mensaje que Kerem, en el papel de Efe, le envía a Hande como Serkan, es fundamental que nos remontemos a la trama de la serie. Love is in the Air es una historia de amor con muchos giros, llena de emociones intensas y personajes complejos. La trama a primera vista puede parecer la de una comedia romántica, pero la serie rápidamente profundiza en temas de amor, ambición, lealtad y las complejidades de las relaciones humanas. Tenemos a Eda, una joven soñadora y ambiciosa que sueña con completar sus estudios universitarios en el extranjero. Su vida da un giro inesperado cuando pierde su beca, una situación que la pone en una encrucijada y la lleva a cruzar su camino con el de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, brillante y con una personalidad aparentemente fría y distante. Serkan, el arquetipo del hombre de negocios implacable, se muestra inicialmente como un personaje inaccesible, pero debajo de esa fachada se esconde una vulnerabilidad que se revelará a lo largo de la serie. Ellos, por circunstancias del destino y un malentendido que involucra a la beca de Eda, se ven obligados a fingir un compromiso. Esta farsa orquestada por Serkan para cumplir con un contrato laboral, se convierte en el punto de partida de una relación llena de tensión, secretos y, eventualmente, amor. Eda, inicialmente reacia a esta situación, se ve arrastrada por las promesas de Serkan y las circunstancias que la rodean. A medida que avanza la historia, la farsa se transforma en algo más. La convivencia, las experiencias compartidas y las situaciones de riesgo hacen que Eda y Serkan desarrollen sentimientos reales el uno por el otro. Sin embargo, la complejidad de sus personalidades, los secretos del pasado y las interferencias externas dificultan que esta relación florezca plenamente. Y en medio de todo eso entra en juego Efe Akman, un personaje que al principio parece ser un aliado, un amigo de Serkan, un profesional respetado y con buenas intenciones. Efe es un personaje crucial en la serie, ya que personifica las complejidades de las relaciones y la ambición. Al principio se presenta como un personaje que apoya a Serkan y a su empresa, pero poco a poco, revela sus verdaderas intenciones. Efe es un personaje complejo, lleno de matices. Es inteligente, manipulador, astuto y con una gran ambición profesional. Pero sobre todo, está profundamente enamorado de Eda. Esta atracción por Eda es el motor que impulsa muchas de sus acciones a lo largo de la serie, y lo convierte en un rival directo de Serkan. La llegada de Efe a la vida de Eda y Serkan introduce nuevos conflictos y desafíos. Efe se convierte en una amenaza para la relación de Eda y Serkan, ya que busca separarlos y ganar el afecto de Eda para sí mismo. Su rivalidad con Serkan se intensifica a medida que ambos compiten por el amor de Eda y por el éxito profesional. Efe utiliza su inteligencia y sus recursos para manipular situaciones y crear malentendidos que pongan a prueba la relación de Eda y Serkan. El mensaje que Kerem le envía a Hande, o mejor dicho, Efe a Serkan, ocurre en un momento crucial. Hay tensión, secretos, malentendidos y mucha incertidumbre. La relación entre Eda y Serkan está en un punto de inflexión. Los secretos del pasado, las mentiras y las manipulaciones han creado una crisis en su relación.
Eda se siente traicionada y desconfiada, mientras que Serkan lucha por recuperar su confianza. Es en medio de esta tormenta emocional cuando F decide romper la barrera y declarar sus sentimientos, aprovechando la fragilidad de la situación para intentar conseguir su objetivo. La escena en sí es memorable. La ambientación, cuidadosamente diseñada para crear una atmósfera de tensión y expectación, juega un papel fundamental. La música, con sus melodías dramáticas y románticas, intensifica las emociones y sumerge al espectador en la historia. La interpretación de los actores, especialmente Kerem Bürsin y Hande Erçel, alcanza su punto álgido, transmitiendo la intensidad de sus sentimientos y la complejidad de sus personajes. Todo contribuye a crear una atmósfera de tensión y expectación que prepara el terreno para el mensaje. Y el mensaje es la cereza del pastel. Es la culminación de una serie de eventos y emociones que han ido construyendo la tensión y la expectativa. El mensaje de F es una declaración de amor, una promesa y una advertencia, todo en uno. ¿Recuerdan las palabras exactas? No importa si no, porque aquí las vamos a recordar y a analizar a fondo. El mensaje dice algo así como: Ande, te encontraré. Te encontraré en este mundo, en el siguiente, en cualquier lugar. No importa el tiempo, no importa la distancia. Te encontraré porque te amo. ¡Guau! ¿Verdad que es impactante? Analicemos un poco ese mensaje, desmenuzándolo en cada una de sus partes para comprender su significado y su impacto. La frase te encontraré es, en sí misma, una promesa. Es la promesa de perseverancia, de no rendirse, de buscar a la persona amada sin importar las circunstancias. Es la declaración de un amor que está dispuesto a superar cualquier obstáculo. F está diciendo que hará todo lo posible por estar con Ande, que no se dará por vencido, sin importar lo que pase, la buscará incansablemente hasta encontrarla. Esta frase revela la determinación de F y su disposición a luchar por lo que quiere. La frase en este mundo, en el siguiente, en cualquier lugar, es una declaración de amor eterno. Es una expresión de amor que trasciende las limitaciones de la vida terrenal. Es como decir que su amor es tan profundo que perdura más allá de la vida, más allá del tiempo y el espacio. Es un amor que va más allá de las circunstancias, un amor que está dispuesto a seguir buscando a la persona amada en cualquier dimensión o realidad. Esta frase muestra la intensidad de los sentimientos de F y la profundidad de su compromiso. Y finalmente la frase no importa el tiempo, no importa la distancia. Te encontraré porque te amo, es la culminación del mensaje. Es la esencia del amor verdadero, la afirmación rotunda de sentimientos sinceros y profundos. Es la declaración final de amor que encapsula toda la pasión y la determinación de F. Esta frase sintetiza la promesa de encontrarla, sin importar las barreras físicas o temporales, motivado únicamente por el amor que siente. Es la prueba definitiva de su amor, la declaración más sincera y directa que podría hacer. Este mensaje, en el contexto de la serie, tiene un impacto significativo. Primero, porque revela las verdaderas intenciones de F. Hasta ese momento el personaje de F había mantenido una fachada de amistad y apoyo. Este mensaje, sin embargo, revela que sus motivaciones son más profundas y que está dispuesto a todo para estar con Ande. Es un momento de revelación que cambia la dinámica de la historia. Segundo, porque pone a prueba la relación entre Eda y Serkan. El mensaje de F crea una crisis en la relación de Eda y Serkan. La confianza se ve erosionada y los celos y la incertidumbre se apoderan de la situación. Este mensaje desencadena una serie de eventos que ponen a prueba el amor y la lealtad de Eda y Serkan. Y tercero, porque nos demuestra que el amor puede ser poderoso y duradero. El mensaje de F es una muestra de la fuerza y la persistencia del amor. A pesar de los obstáculos y las dificultades, F está dispuesto a luchar por el amor que siente por Ande. Este mensaje nos recuerda la importancia de la perseverancia y la dedicación en la búsqueda del amor. Pero, ¿por qué este mensaje nos emocionó tanto? Hay varias razones que combinadas crean el efecto emocional que sentimos al ver esta escena. En primer lugar, la interpretación de los actores es magnífica. Kerem Bürsin, en el papel de F, transmite a la perfección la intensidad de sus sentimientos. Su mirada, su voz, sus gestos, todo nos hace creer en su amor por Ande. La forma en que Kerem Bürsin interpreta a F es fundamental para entender el impacto del mensaje. Bürsin logra transmitir la pasión y la determinación de F a través de su mirada intensa, su voz firme y sus gestos elocuentes.
El público puede sentir la sinceridad de sus sentimientos y su deseo de estar con Ande. Su interpretación es tan convincente que el espectador empatiza con F, a pesar de sus acciones cuestionables. Y Ande Ercel como Serkan también hace un trabajo increíble mostrando la confusión, la vulnerabilidad y la fuerza de su personaje. La expresión en el rostro de Ande Ercel, al recibir el mensaje, es fundamental para entender el impacto emocional de la escena. Su actuación transmite la sorpresa, la confusión, la vulnerabilidad y la fuerza del personaje de Serkan. El espectador puede sentir la complejidad de sus emociones, su duda y su anhelo. La química entre ambos actores es palpable y contribuye a la intensidad de la escena. En segundo lugar, el mensaje en sí es muy romántico. Es de esas frases que te llegan al corazón, que te hacen creer en el amor verdadero. Es una declaración audaz, un gesto de valentía que te inspira a luchar por lo que quieres. La combinación de las palabras, la forma en que están construidas y el sentimiento que transmiten, hacen que el mensaje sea poderoso y conmovedor. Es una frase que evoca el ideal del amor romántico, la promesa de un amor eterno que trasciende el tiempo y el espacio. El mensaje en su sencillez, tiene una fuerza que toca la fibra sensible del espectador. En tercer lugar, el contexto de la serie es perfecto. La tensión, el drama, la incertidumbre, todo contribuye a aumentar la emoción. Es como si estuviéramos viviendo la historia junto con los personajes. Y cuando F envía ese mensaje, sentimos la misma emoción que sienten ellos. La historia de Love is in the Air está llena de giros inesperados, situaciones dramáticas y momentos de gran tensión. El espectador se siente inmerso en la historia, compartiendo las alegrías, las tristezas y las incertidumbres de los personajes. El mensaje de F llega en un momento crucial de la trama, en un punto de inflexión que intensifica la emoción. Pero también hay algo más. El mensaje de F, aunque romántico, también tiene un lado oscuro. Es un mensaje que puede ser interpretado como una amenaza. F está dispuesto a todo por estar con Ande y eso incluye pasar por encima de Serkan. Esto añade una capa de complejidad a la historia, y nos hace reflexionar sobre los límites del amor y las consecuencias de nuestras acciones. La ambición de F, su determinación y su falta de escrúpulos, lo convierten en un personaje complejo y ambiguo. El mensaje en este contexto adquiere un matiz más oscuro, ya que insinúa la posibilidad de acciones más extremas por parte de F. Es importante destacar que el mensaje de Kerem no solo impacta en la trama romántica de la serie, sino que también resalta la importancia de la perseverancia y la lucha en la búsqueda de lo que uno quiere. A través de esta declaración, se nos transmite la idea de que el amor verdadero requiere esfuerzo, dedicación y la disposición de superar cualquier obstáculo. El mensaje de F se convierte en un símbolo de la lucha por el amor, un recordatorio de que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Ahora pensemos en lo que este mensaje nos dice sobre el propio Kerem Bürsin, el actor. Kerem es conocido por su profesionalismo, su versatilidad y su habilidad para meterse en la piel de sus personajes. En esta escena en particular, logró conectar con el público de una manera muy especial. Su interpretación fue tan convincente que muchos espectadores sintieron empatía por F, a pesar de sus acciones cuestionables. Kerem Bürsin, con su carisma y talento, logró humanizar a F, mostrando sus motivaciones y sus sentimientos de una manera que generó empatía en el público. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel también fue fundamental. Su interacción en pantalla fue tan natural y apasionada que generó un gran interés entre los fans. Y aunque en la vida real no estén juntos, su conexión en la serie fue innegable. La conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en pantalla fue uno de los factores clave del éxito de Love is in the Air. La química que demostraron generó una gran expectación entre los fans y contribuyó a que la serie fuera un éxito. Pero volviendo al mensaje, ¿qué podemos aprender de él? Podemos aprender que el amor es una fuerza poderosa, que puede superar cualquier barrera. Podemos aprender que vale la pena luchar por lo que queremos. Y podemos aprender que la perseverancia y la dedicación son clave para lograr nuestros objetivos. El mensaje de F en su esencia es un recordatorio de la importancia del amor, la perseverancia y la dedicación en la búsqueda de nuestros sueños. En definitiva, el mensaje que Kerem le envía a Hande en Love is in the Air es mucho más que una simple frase romántica. Es una declaración de amor, una promesa de perseverancia y un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas. Es una escena que nos emocionó, que nos hizo suspirar y que, sin duda,
quedará grabada en nuestra memoria por mucho tiempo. El mensaje de F es una escena icónica que quedará en la memoria de los fans de Love is in the Air. Por eso, cada vez que veamos esa escena, recordaremos no solo el mensaje en sí, sino también la magia de la serie, la interpretación de los actores y la emoción que sentimos al verla. Es un momento que nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es algo que vale la pena celebrar y defender. El mensaje de F es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. Y por eso, amigos, es tan importante recordar el contexto. No olvidemos que la serie es una ficción. Pero, la emoción que sentimos al ver esa escena, eso es real. Y eso es lo que hace que Love is in the Air sea una serie tan especial. La serie, con sus personajes, su trama y sus emociones, logró conectar con el público de una manera muy especial. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos analizado el mensaje de Kerema Ande, revivido escenas icónicas y explorado las emociones que nos provocó. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció el mensaje? ¿Les emocionó tanto como a mí? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. Muchísimas gracias por estar aquí y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.